Nosotros para el programa del 2 de abril de este año habíamos realizado una nota para compartir con ustedes que por problemas técnicos no se pudo emitir y no queríamos dejar pasar este momento cercano al 10 de junio donde se conmemoran los derechos sobre Malvinas para charlar con un vecino nuestro de Funes que vivió esta historia que estamos contando acá desde un simple papel donde hablamos de porcentajes, hablamos de números, de fríos como debe ser el clima en la zona de las Islas Malvinas. Él vivió en primera persona esta historia. Es Adrián Marrone. Buen día, Adrián. Elena y Maxi Krasnau te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, esta mañana gris para quedarse en casa guardado. Sí, la verdad que sí. Bueno, Adrián, nosotros tiempo atrás hicimos una nota que no pudimos compartir con los oyentes en el aire, sí se hizo a través de internet, no queríamos desaprovechar este momento para charlar contigo. ¿Cuántos años tenés hoy? 51. Bien. ¿Qué tenías? ¿17 y 18 cuando fue la guerra? Tenía 20. 20, mira. Contanos, ¿de dónde sos, Adrián, originario? De Rosario. ¿Y dónde estabas prestando servicio en el momento de la guerra? Estaba en el batallón comando de Infantería de Marina, que tenía destino en baterías en Puerto Belgrano. Uh-huh. ¿Cómo fue tu paso por el servicio militar? Bueno, nosotros fuimos convocados en la tanda de Marina, que en ese momento tenía 5 tandas de distintas partes del país. Sí. Tocó la cuarta tanda del año 82, era 81. Era de Rosario. En octubre del 81 estábamos ya haciendo el servicio militar. Fuimos a La Plata, donde en La Plata se hacía, en el CIFIM, se hacía el entrenamiento de todos los infantes de Marina, y ahí se nos dio el destino que fue baterías. Ajá. Entonces yo hacía 6 meses cuando se desarrolla el conflicto, que era conscripto ya. Infantería de Marina, que estábamos en Policía Militar, que sí, a efectos y a partir de los sucesos del 2 de abril, nos convertimos en una compañía de ametralladoras antiaéreas. Yo llegué a Malvinas el 16 de abril, así que desde el 2 de abril fuimos entrenados específicamente en el uso de estas armas, de ametralladoras Browning 12,7 de acción antiaérea. Uh-huh. Entonces tus trabajos en las islas fueron relacionados a eso, al combate antiaéreo. Sí, fuimos en apoyo al Regimiento 7 de La Plata de Ejército, y si bien nuestras ametralladoras no eran específicamente armas antiaéreas, por el poder de fuego que tenían, sirvió como para asustar un poco y como para hacer un paraguas al Regimiento 7 de La Plata, que no tenía fuego contra las naves, contra las aeronaves inglesas. Ajá. Contanos un poco cómo fueron esos. En realidad, el 2 de abril, luego que se declara, ¿qué sentimientos tuviste cuando sabías que estabas en posibilidad de salir a luchar por la patria? No, claro, nosotros teníamos los ánimos exacerbados porque estábamos ya prácticamente encerrados en el batallón, esto se preveía, y entonces, bueno, fueron todas nuestras correspondencias iban abiertas, nos dijeron que iban a ir abiertas porque había un secreto militar, sí, y si bien no sabíamos bien de qué se trataba, nos desayunamos que el 2 de abril se toman las islas, sí, y imagínate, tuvimos 2 semanas con compañeros nuestros, incluso del mismo batallón, otra compañía, que había ido a hacer la toma, ya teníamos comentarios de gente, lo que pasaba, y bueno, si bien era una campaña y todo el ideario y lo que uno había estudiado en la escuela sobre Malvinas y todo, queríamos estar. Uh-huh. Y bueno, si bien la guerra la teníamos como... no creíamos probable que pudiese llegar una guerra, pero queríamos estar, y bueno, cuando todo el ánimo de la gente era ir con los compañeros que habían ido ya, ¿no es cierto? Todavía no se habían desarrollado combates ni nada. Bueno, fuimos preparados con esas ametralladoras intensamente, y nos dieron la sorpresa, nos embarcan un 16 de abril en el aeropuerto Espora de Puerto Belgrano,
y ahí nos dan la noticia arriba del avión cuál era nuestro destino, porque bien podía haber sido Tierra del Fuego, las Sandwich, Santa Cruz, y bueno, ahí nos dicen que era Malvinas, y bueno, gritos de júbilo en todo el avión, porque realmente era lo que queríamos estar. En Malvinas, nosotros mientras leíamos, no sé si vos tuviste oportunidad de escuchar la lectura del informe, pero se hablaba dentro de lo que uno conoce, problemas de nutrición, los problemas de pie de trinchera que debe ser seguramente en relación a la humedad y el frío. ¿Cómo era la vida de un soldado en Malvinas? Es tal como lo estamos comentando, tan carente de necesidades básicas cubiertas. Los soldados de Malvinas recibían desde aquí, desde el continente, las cosas que supuestamente le mandábamos los argentinos, los chocolates que siempre se comentaron que mandábamos, todo el aprovisionamiento para acompañarlos. ¿Eso llegaba a ustedes? ¿Cómo era la vida de un soldado? Un día de un soldado en Malvinas. No, es tal cual, todas esas cosas existieron y el ánimo fue decayendo de la tropa, y si bien hubo distintas realidades, porque yo siempre lo digo, cada uno vivió en las islas distintas cuestiones, distintos lugares. Imagínate que cada batallón, cada compañía estaba muy alejada una de la otra, las islas son muy grandes, y el abastecimiento era muy distinto al que estaba cerca del pueblo a la gente que estaba afuera. De hecho, si bien todo eso faltó, la logística falló, fue destruido todo el transporte, el transportado el primer día de combate. No había helicópteros, el helicóptero que se movía en la isla era bombardeado sistemáticamente. Entonces el contacto hoy en día en guerra moderna, ya en el año 82, era fundamental, y quedó demostrado en Vietnam que sin helicóptero no se puede ganar una guerra. Todo eso existió, el ánimo de la gente fue decayendo. Yo personalmente tuve pie de trinchera, y es algo terrible porque te va desganando y desmoralizando. Evidentemente el paso de las tropas y la desmoralización fueron muy grandes, algunos lo sufrimos más que otros, y según en la zona en que estábamos. Así que todo eso sí existió, obviamente, pero bueno, uno debe de suponer que es una guerra, y en definitiva, si bien nosotros como Infante de Marina pudimos subsistir porque ideamos medios, nuestro comandante ideó algún tipo de logística que funcionó, y que pasamos hambre días sin duda, pero hay gente que realmente lo sufrió en peores consecuencias, porque, por ejemplo, que estaba en la Howard, esa gente no tenía abastecimiento. Entonces hubo casos muy patéticos. Yo te digo que dentro de lo que es Infantería Marina, yo tengo que agradecer a mi jefe de compañía, porque logró un abastecimiento que no nos hizo morir de hambre, digamos. Hablando ahora de jefe de compañía, se notaba, bueno, al estar tan distantes como vos contás en distintos lugares, por ahí uno tal vez no podía ver la historia de los otros de los otros cuerpos, pero ¿se notaba algún tipo de diferencia entre los mandos jerárquicos en cuanto a las posibilidades de supervivencia y al confort en relación al resto de las tropas? Sí, bueno, te estoy diciendo que nosotros fuimos de apoyo a un regimiento de ejército. Nuestra compañía fue dividida en 6 secciones. La nuestra, que la mía, donde yo estaba, fue destinada a Monte London. Y en Monte London, que estaba a cargo del Regimiento 7 de La Plata, era ejército, y nosotros notábamos la diferencia en el trato, siempre a tal punto que los propios soldados nuestros reconocían a los infantes de Marina, diciéndonos marines, como que eran para ellos una película. Realmente, evidentemente se notaba incluso en la formación, en la vestimenta. Mirá vos. Fue muy notable. Fue notable en el combate. Los ingleses nos reconocían a nosotros, aparte de gente de ejército, estando rindiendo no nos sacaban la ropa para revisar, solamente nos palpaban. Nos dejaban pasar directamente, un reconocimiento a la pelea de los infantes de Marina. No lo digo por personalmente, sino por el grupo. En Londres, en el London, sino sobre todo por la actuación de Roballo con el BIN 5,
más cerca del pueblo, cuando realmente habían vencido prácticamente a los ingleses, que no podían creer que no seguían combatiendo cuando se les da la orden de dejar de combatir el 14 de junio. Justo, ¿cómo era el trato? Una vez, vamos a terminar la guerra, vamos al momento en que está la rendición. ¿Cómo fue el trato de los ingleses para con ustedes? Y te abro después para que me cuentes cómo es tu vida después del 14 de junio. Contame primero el trato de los ingleses. ¿Cómo? Contame el trato de los ingleses, cómo te trataron los ingleses. Los ingleses nos trataron muy correctamente, incluso hicieron llegar todo la propia aprovisionamiento de comida que estaba en el pueblo, que no se podía distribuir por cuestiones de logística y por inoperancia de algunos jefes que evidentemente no sabían cómo hacerlo, o esperaban que la guerra durase un año y por eso iban tirando de a poco el aprovisionamiento. Lo distribuyeron entre toda la tropa, nos dieron de comer. El trato fue correcto. Yo estuve prisionero 4 días nomás y como estaba con un impedimento físico, volví al continente a los 4 días en un buque, pero bueno, los otros muchachos les tocó la peor parte, que fue enterrar muertos, limpiar. O sea, pero fueron tratados siempre muy correctamente. Por lo menos de mi parte, no, la verdad es que fue muy correcto el trato como prisionero. ¿Cómo fue tu vida del 14 de junio para acá? Bueno, pero estamos hablando de 30 años. Sí, pero contame, tampoco vamos a hacer el recorrido completo, pero ¿cómo fue tu vida después del 14 de junio? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus pasos después? Bueno, terminado el servicio militar, que tuvimos que terminarlo. ¿Vos volviste y seguiste enrolado en el ejército? Sí, en la Marina hasta agosto de ese año. Ajá. ¿Cómo era el ánimo estar en la Marina después de la guerra, después una confrontación constante con los jefes militares. Sí. Ya no podían darnos no éramos ya ser tratados como colimba en ese ejército de ocupación que teníamos. Sí. Y entonces una rebeldía total en el batallón. Se muestra la rebeldía de los que habíamos vuelto de Malvinas y cambiamos evidentemente toda la cuestión. Cuestionábamos a nuestros mandos militares. Fue bastante difícil porque seguía la dictadura y teníamos que enfrentarnos a gente que estaba acostumbrada a otra cosa, ¿no es cierto? Entonces realmente hubo un acto de rebeldía muy grande y sobre todo cuestionábamos hasta cómo realizaban los entrenamientos militares. Yo personalmente nos paramos y decíamos que no podían seguir entrenando así a los colimbas nuevos, por ejemplo, porque había sido demostrado que en la guerra esas cosas no habían servido. ¿Y los que entrenaban eran en su mayoría militares que no habían participado del frente de batalla, no? Muchos no habían participado y otros que tenían que seguir con lo que les mandaba la escuelita militar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo un cuestionamiento y fuimos a tratar, evidentemente, éramos una llaga para todo, ¿no es cierto? Fue bastante rebelde todo eso. Y como que se rompe, además el soldado que viene con la dura experiencia de estar en el frente de batalla, seguir recibiendo instrucción que uno consideró que no le sirvió por parte de alguien que no estuvo en el frente. Un poco totalmente. Ahí es donde se pone en base el conocimiento empírico. Ahora, ante esas situaciones donde había una suerte de rebeldía por parte de los conscriptos ante sus superiores, ¿cómo actuaban los superiores? ¿Qué pasa? ¿Había algún tipo de represalia o tal vez la vergüenza misma de la situación? Tuvieron vergüenza, mucho tuvieron vergüenza de la situación. Y después, bueno, fuimos amenazados con que no podíamos hablar nada de esto. Todas esas cosas existieron, sí, hubo amenazas serias que, bueno, a algunos les tocó más o menos que a otros, ¿no? Pero todo eso existió, sin duda. Pero que no podían hablar que lo que había sucedido en la guerra o lo que estaba pasando después de la guerra y... No, bueno, los actos de rebeldía, digamos que tampoco fueron actos de rebeldía para lo que era una fuerza militar, incluso durante una dictadura.
lo que estábamos amenazados era que no se podía hablar nada con respecto a lo de la guerra. Sí. Teníamos orden no de contar absolutamente nada. Bueno. Adrián, cuando terminás con tu servicio militar en agosto, te reintegrás como un civil a la sociedad, ¿qué pasó? Bueno, yo ya era estudiante universitario, había comenzado la universidad, lógicamente no terminé esa universidad, cambié totalmente mi proyecto. ¿Qué estudiabas? Estudié ingeniería y terminé estudiando comunicación social. Che, ¿y sos comunicador social? Sí, terminé en aquella época. Mira, bien. ¿Y? Sí, en la Siberia sí terminé. Ajá. Y en el año 91. Ajá. Y bueno, después me dediqué, trabajé en fábricas, hasta que finalmente, recaí en tribunales, de los cuales trabajé durante 25 años. Ajá. Pero bueno, digamos que posguerra ha sido muy importante en cada uno el apoyo familiar. Yo me casé, seguí estudiando. Una realidad que después, o sea, que ahora observamos, y en las frías estadísticas que ustedes leían al principio, no es la de la mayoría de la gente. No, tu caso no. De hecho, yo tenía estudios secundarios, de mis compañeros, muy poco lo que habíamos terminado la secundaria. Sí. La gente de Rosario, pero yo iba con gente de Corrientes, de Chaco. Claro. La gente más baja de Buenos Aires, porque el que tenía algún acomodo se salvaba la colina. Así que digamos que las realidades han sido diferentes, y a tal punto, y yo creo que hasta se quedaban cortos ustedes con las estadísticas que leían hoy, porque ahora tenemos otras nuevas, incluso gente del PAMI que a pulmón están trabajando, como la doctora Solano, que es psicóloga, que está trabajando todo este tema, y los porcentajes son mucho más altos de lo que ustedes estaban mostrando. Creo que cada vez son peores los porcentajes. Sí, incluso también porque nosotros nos estamos deteniendo únicamente en la historia del soldado. También hay historias donde en el resto de la familia hay muchos problemas. Bueno, justamente lo que sorprendió, y se los pusimos al gobernador hace poco, es el porcentaje de los hijos de combatientes que no terminan la escuela o que no continúan. Es un porcentaje muy alto y preocupante. Entonces hacíamos hincapié en eso, o sea, si bien hoy, actualmente, y después de 10 años de ignorancia, de desmalvinización, o sea, por parte del Estado, nunca por parte de la gente, hubo una reivindicación económica, esa no va más allá de la cuestión moral, cultural, psicológica de cada uno, que continuó incluso hasta la familia, como bien decías. Adrián, ¿seguiste en contacto con alguno de tus compañeros después de la guerra? Sí, por supuesto, sí. Y bueno, creamos el Centro de Excombatientes en aquella época, y hoy sigue siendo una reunión para descargar, es nuestro principal psicólogo, y conversar ahí con compañeros, nos seguimos viendo, Vos, justamente en esto que estás comentando, de lo que estamos comentando, las diferencias, que tuviste la posibilidad de poder seguir estudiando, que formaste una familia, que como que la vida te bendijo con un ámbito de contención que te ayuda. ¿Cómo, de los compañeros con los que empezaste el Centro de Excombatientes años atrás, te has encontrado con situaciones como estas que estás comentando, donde a pesar de tal vez participar a través del Centro de Excombatientes o no participar, ellos se fueron aislando de la sociedad? Sí, hubo mucha gente que se fue aislando de la sociedad. En su momento íbamos a buscar uno a uno los que encontrábamos dentro del ámbito de Rosario, y bueno, esto sucedió en todas las localidades del país, y en donde se formaron centros, y bueno, gente que se aisló, que nunca participó, que nunca quiso, o que nunca quiso hablar, o que se largó a hablar después de 20 años, y hay casos reveladores, sorprendentes realmente, de cosas que nunca se contaron y se largaron a hablar después de muchos años, ¿no? Uno fue deslizando todas estas cosas pronto, y se las fue sacando de encima, y ya te digo, nuestro ámbito de contenedor, en donde nos entendíamos solo entre nosotros, era el Centro de Excombatientes. Por suerte,
esa usina la pudimos mantener. Uh-huh. Y bueno, pero no fue así para la gran cantidad de los casos. Adrián, ¿alguna función como comunicador estás cumpliste en este último tiempo? No, me dediqué a tribunales a darle de comer a la familia y no. Viste que la comunicación no deja nada. No, es muy linda la carrera. Yo actué, o sea, en forma... en su momento hicimos una radio. La radio Oasis, ¿no era de usted? Claro, La 93.1, FM Oasis, radio del Centro de Excombatientes. Ahora estamos atrasados con el tema, queremos hacer una página web, estamos abocados a eso porque realmente se atrasó. Yo te digo que después de todos estos años volví al Centro de Excombatientes, sí. y ahora estamos tratando de armar algo, pero no, profesionalmente nunca hice nada. Bueno, ya cerrando un poco la nota, te comento para la audiencia que el Centro Excombatientes de Malvinas, Adrián participó justo, me acuerdo que tenían allá la FM Oasis, sí, 93.1. Sí, anduvo muy bien. Siempre creo que encontraron a través el Excombatientes de Malvinas dentro de ese núcleo de encuentro donde cada uno se presta su apoyo, cada excombatiente y su grupo familiar como que mutuamente se apoyan. También ejercen una gran función social, esto ya lo digo a modo de comentario, porque ellos tienen una olla de campaña, una cocina de campaña, ¿no, Adrián? Sí, hay un grupo de muchachos que se dedica específicamente a eso. Exacto, en un montón de eventos ellos van, hacen chocolate caliente. Yo soy bombero voluntario, no me olvido más, en el año 2004 estábamos juntando fondos porque el cuartel estaba con una situación muy mala y siempre colaboran con nosotros. Organizamos un arroz con pollo para como 300 personas, vinieron ellos con la cocina, hicieron el arroz con pollo para todos. Tienen una vocación de servicio y unas ganas de colaborar con la sociedad que son dignas de agradecerlas. Adrián, sí. Seguimos en contacto, te agradecemos mucho haber charlado contigo y que nos cuentes un poco esta historia. Como comentamos, en el caso tuyo tuviste la fuerza, el coraje interior, porque creo que eso es lo fundamental para alguien que vive una situación traumática, de saber de que uno puede seguir adelante y mirar alrededor a quien lo acompaña y ir paso a paso haciéndose camino. Bueno. Lo que habría que cerrar es que nosotros, como centro, como institución, lo que se sigue pregando es la cuestión ahora de por qué estuvimos Malvinas, ¿no es cierto? Sí. Y hacer ver que no haya sido en vano todo aquello y lograr una concientización de que va más allá de un territorio, una concientización nacional sobre lo que queremos y que eso no se haya sido en vano. No. Eso es lo que seguimos bregando. Totalmente. Bueno, te agradecemos este contacto. Un abrazo. Estuvimos en contacto telefónico con Adrián Marrone, excombatiente de Malvinas que reside actualmente en Funes. Si quieren saber más sobre el Centro Excombatientes de Malvinas, queda en Rosario, en la calle Ayacucho, 1477, y el teléfono para cualquier consulta, contacto, si quieren conocer a los excombatientes, es el 440-7861. 440-7861, 35 minutos.